Decidí visitar a mi marido en su trabajo como director general. En la entrada había un cartel que decía, solo personal autorizado. Cuando le dije al guardia que yo era la esposa del director general, él se rió y dijo, señora, veo a su esposa todos los días. Allí, está saliendo ahora mismo. Así que decidí seguirle el juego. Me llamo Elena Martín, tengo 36 años y vivo en Móstoles, Madrid. Decidí visitar por sorpresa a mi marido, Marcos, en su empresa de Madrid porque llevaba semanas distante y con horarios extraños. Desde hacía varias semanas, Marcos evitaba mis ojos, dormía con el cuerpo lejos del mío y hablaba en monosílabos, como si cada palabra le costara. Las cenas se volvieron silenciosas, sus mensajes escasos, y los «voy a llegar tarde» se convirtieron en rutina. Algo dentro de mí, ese instinto que solo una mujer traicionada reconoce, comenzó a gritarme que algo no cuadraba. Aquella mañana, mientras él salía a toda prisa sin apenas besarme, tomé una decisión sin pensar, me vestí, salí de casa y me subí al tren con rumbo a su oficina en el centro de Madrid. No le avisé. Quería verle, sorprenderle, o quizás sorprenderme a mí misma con lo que encontraría. Sentía que ese día marcaría un antes y un después, aunque aún no sabía cuánto. Al llegar al edificio, me dirigí con paso firme hacia la entrada principal, pero el guardia de seguridad me detuvo levantando una mano seca y autoritaria, señalando un cartel con letras rojas, solo personal autorizado. Me miró sin reconocerme, como si yo no tuviera ningún derecho a estar allí. Aquella barrera, tan física como simbólica, me hizo sentir fuera de lugar en la vida de mi propio marido. Tragué saliva, ocultando la incomodidad tras una sonrisa forzada. No pensaba darme la vuelta tan fácilmente. Me acerqué al mostrador y, con tono sereno pero firme, le dije al guardia que era la esposa del director general, esperando que al pronunciar ese título se abrieran las puertas sin más preguntas. Noté un leve cambio en su expresión, como si por dentro se encendiera una alarma. Pensé que todo se solucionaría ahí mismo, que bastaba con mencionar mi vínculo con Marcos. Pero en lugar de dejarme pasar, el guardia frunció el ceño y dudó unos segundos. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Señora, la esposa del director general está aquí con él ahora mismo, acaban de subir juntos, dijo con absoluta seguridad, sin saber el terremoto que esas palabras acababan de desatar en mi interior. Me quedé inmóvil, sintiendo como el mundo se ladeaba bajo mis pies. Cada sílaba me golpeó como un martillo, la esposa del director. Yo era esa esposa. ¿O no? Intenté mantener la compostura mientras por dentro me desgarraba. Un frío intenso me recorrió el cuerpo, y por un segundo creí que me iba a desmayar. Si yo era su esposa, ¿quién era esa otra mujer que subía con él como si lo fuera? Me llevé una mano al pecho, buscando oxígeno en medio de la confusión. La certeza me golpeaba con una fuerza brutal, Marcos tenía una doble vida. O al menos, una doble versión de la verdad. Y yo acababa de tropezar con ella de frente. Con voz tensa, sin poder evitar que me temblara un poco, le pregunté al guardia cómo era esa mujer. Él, sin sospechar nada raro, me dijo que era morena, elegante, joven y que claramente conocía el edificio, porque pasó su tarjeta con naturalidad y saludó al personal como si lo hiciera a diario. Cada palabra suya era una estocada más. Esa no era una desconocida accidental, era alguien con territorio y rutina. Y yo era la intrusa. Me obligué a tragar saliva, a poner en orden mi respiración, a levantar la barbilla como si nada me afectara. No iba a darle el espectáculo a ningún desconocido. Le agradecí al guardia con una sonrisa forzada y me alejé del edificio caminando despacio, sin mirar atrás. Tenía el alma hecha pedazos, pero el rostro sereno. Porque incluso rota, una mujer puede aparentar firmeza cuando la humillación está demasiado fresca para procesarse. Crucé la calle con paso lento y me senté en un banco frente a la entrada, con la vista fija en la puerta giratoria. No tenía un plan, solo necesitaba ver con mis propios ojos lo que ya empezaba a sospechar. Cada minuto pesaba como una piedra, y el aire parecía más denso. La ansiedad se mezclaba con el orgullo herido,
y una voz interna me pedía que no huyera todavía. Porque cuando todo se derrumba, una necesita pruebas, no suposiciones. 40 minutos después, lo vi salir. Marcos apareció por la puerta principal, con el móvil en la mano, tecleando con rapidez, sin mirar a su alrededor. Vestía como siempre, pero se movía con una urgencia distinta, como si quisiera estar en otro lugar cuanto antes. Mi corazón dio un vuelco al verle, pero él no levantó la vista. Caminaba con la seguridad de quien cree que nadie le observa, y eso me dolió aún más. Apenas unos minutos después, vi a la misma mujer salir del edificio. Iba bien vestida, con paso elegante, pero mantuvo cierta distancia, como si no quisiera coincidir con él al salir. Sus ojos iban atentos, como si midiera cada movimiento. No hablaban ni se tocaban, pero había algo entre ellos, una sintonía muda. Una especie de complicidad disimulada que solo alguien herido puede detectar al instante. Y yo, desde mi banco, lo vi todo. Observé con atención cada gesto entre ellos, y aunque no hubo contacto físico ni palabras cruzadas, la forma en que ella caminaba detrás de él, a una distancia medida, lo decía todo. Era una coordinación silenciosa, ensayada, como si supieran exactamente cómo evitar sospechas. La rutina de quienes esconden algo, pero que no pueden evitar que se les escape en los detalles. Aquello no era una coincidencia, era una escena cuidadosamente planeada. Y yo era la única espectadora consciente de su mentira. Sentí que algo grave estaba pasando, que mi intuición no era paranoia, sino una alarma legítima. Pero necesitaba algo más que corazonadas, necesitaba pruebas que hablaran por sí solas. No iba a permitir que me llamaran exagerada o celosa sin razón. En ese instante, decidí que no me movería por impulsos, sino con cabeza fría. Porque si estaba a punto de descubrir una traición, lo haría con todas las armas en la mano. Respiré hondo, cerré el abrigo y caminé hasta la esquina para tomar un taxi, evitando mirar atrás. Al subir, le di la dirección de casa y me obligué a sonreír como si nada hubiera pasado. El conductor hablaba de fútbol mientras yo contenía las lágrimas, fingiendo normalidad. Al llegar a casa, colgué el abrigo, me lavé las manos y seguí con la rutina como si mi mundo no acabara de derrumbarse. Porque aún no era el momento de caer, primero tenía que confirmar. Cuando Marcos llegó esa noche, yo ya había rehecho la cama, cocinado la cena y encendido una vela en la mesa. Él entró como si nada, dejó las llaves en el mismo sitio de siempre y se sentó con gesto cansado. Le pregunté con calma cómo había sido el día, y él, sin mirarme, respondió que había sido de reuniones interminables. Ni una pausa, ni una grieta en su voz. Mentía con la soltura de quien lo ha hecho muchas veces antes. En lugar de enfrentarlo, lo observé. Había algo en su forma de hablar, en la tensión de sus hombros, que no era la misma de antes. Se servía el vino con manos nerviosas, miraba el móvil de reojo aunque no sonara. Noté que evitaba el contacto visual y que hablaba poco, como si temiera que una palabra mal dicha delatara algo. No era el hombre relajado de otros tiempos. Era alguien ocultando una verdad. Desde esa noche, empecé a notar mentalmente cada cosa extraña, horarios cambiantes, respuestas vagas, excusas que no encajaban del todo. Me convertí en observadora silenciosa de mi propio matrimonio. Apuntaba frases, gestos, pequeños cambios de rutina. Todo lo que antes pasaba desapercibido ahora adquiría un peso nuevo. Y cuanto más observaba, más crecía en mí la certeza de que algo muy turbio se escondía detrás de su aparente normalidad. Lo más llamativo era cómo reaccionaba cuando llegaba una notificación en su móvil. Lo cogía al instante, sin importar lo que estuviera haciendo. A veces lo ponía boca abajo sobre la mesa, otras lo llevaba al baño sin razón. Había un nerviosismo que no sabía disimular del todo. Yo fingía no notar nada, pero por dentro tomaba nota de cada movimiento. Su ansiedad con el móvil era más reveladora que cualquier palabra. Empecé a detectar pequeñas contradicciones entre lo que decía y lo que hacía, reuniones que no coincidían con los horarios, lugares que mencionaba de pasada pero no encajaban con su itinerario. Una vez dijo que almorzó en la oficina,
pero en su chaqueta encontré una servilleta de una cafetería que jamás habíamos visitado juntos. Otra vez habló de un cliente nuevo, pero usó un nombre que ya había mencionado meses atrás. Las mentiras empezaban a pisarse unas a otras. 2 semanas después, un viernes aparentemente normal, decidí seguirle sin que se diera cuenta. Me levanté temprano, preparé su café y le deseé buen día con una sonrisa tranquila. Esperé 15 minutos y salí detrás, manteniendo siempre una distancia segura. Me sentía ridícula, pero no podía evitarlo, necesitaba saber. El miedo a la verdad era grande, pero la necesidad de verla con mis propios ojos, aún más. Para mi sorpresa, en lugar de coger el coche como solía hacer, se dirigió hacia la estación de metro. Nunca usaba el transporte público cuando iba conmigo, y mucho menos un viernes. Tomó la línea 3 y se bajó en Argüelles, una zona que apenas conocíamos. Mi corazón latía con fuerza mientras le seguía entre la gente. No sabía qué iba a encontrar, pero ya no había vuelta atrás. Desde la salida del metro, Marcos caminó con paso decidido por calles estrechas hasta llegar a un edificio residencial antiguo, de fachada gris y balcones con plantas secas. Miró a ambos lados, como quien teme ser visto, y luego tecleó un código en el portero automático con total familiaridad. No dudó, no llamó, no esperó, entró directamente. Ese gesto confirmó lo que tanto temía. No era la primera vez que venía aquí, y claramente no venía solo. Me quedé al otro lado de la calle, oculta tras una marquesina, con el corazón en la garganta y las piernas a punto de fallarme. A los pocos minutos, una mujer apareció caminando tranquila desde la esquina. Era ella, la misma del edificio de su trabajo. Se acercó al portal sin tocar nada, lo abrió con naturalidad y entró como quien llega a su casa. No hubo palabras, ni llamadas. Era claro, compartían más que miradas furtivas. En ese instante, ya no quedaban dudas. Aquel lugar no era un sitio de paso, era un refugio que compartían en secreto. No podía evitar imaginar las escenas que ocurrían tras esas paredes. Me temblaban las manos, pero tomé aire y saqué el móvil para anotar la dirección exacta. Necesitaba registrar todo, convertir el dolor en evidencia. Ya no era una sospecha, era una verdad con forma y dirección. De regreso en casa, busqué la dirección en los registros públicos, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. No tardé en descubrir que el piso estaba a nombre de una tal Laura Varela. Ese nombre no me decía nada, pero ya tenía una identidad. Sentí un vacío extraño, como si con ese nombre la traición tomara un cuerpo real. Ya no era solo una mujer, era alguien con nombre, dirección y lugar en la vida de mi marido. Con el nombre completo, no tardé en encontrar sus redes sociales. Ahí estaba, la misma cara, la misma elegancia, la misma mirada que vi salir del edificio. Las fotos mostraban una vida aparentemente normal, sonriente, pero llena de detalles que ahora leía con otros ojos. En varias imágenes aparecía en lugares que Marcos había mencionado como parte de viajes de trabajo. Y todo empezaba a encajar de una forma cruel. No tardé en toparme con una foto suya en la playa de Valencia, con fecha de hacía 2 meses, exactamente el mismo fin de semana en que Marcos estuvo cerrando un acuerdo, allí. La camiseta que llevaba él en esa foto era idéntica a la que encontré en nuestro cesto de ropa al volver de ese viaje. Me quedé paralizada. Ahí estaba la prueba, sencilla y brutal. Mientras yo cuidaba la casa, él construía otra lejos de mí. Aquella imagen, en su aparente inocencia, fue como una bofetada. No se trataba solo de infidelidad física, sino de una vida paralela montada con precisión y mentiras. Sentí náuseas, rabia, tristeza, todo al mismo tiempo. Pero me obligué a mantener la calma, todavía no era el momento de actuar. Tenía que seguir reuniendo más. Porque si iba a destruirle, lo haría con hechos, no con conjeturas. Durante los días siguientes, empecé a recolectar todo, capturas de pantalla, horarios, ubicaciones, fotografías, nombres, todo lo que pudiera ser útil.
Creé una carpeta oculta en mi portátil y ordené las pruebas como si se tratara de un caso judicial. Cada pieza encajaba dolorosamente con otra. Mientras Marcos vivía tranquilo en su mentira, yo tejía mi red en silencio. Una red que algún día lo atraparía sin escapatoria. Noté que siempre dormía con el móvil en modo avión, algo que antes no hacía. Decía que era para descansar mejor, pero ya nada sonaba inocente. Me quedaba mirándolo mientras dormía, preguntándome cuántas veces habría mentido en mi cara. Cada noche me costaba más compartir la cama con él, pero disimulaba como si todo estuviera bien. No iba a delatar mi investigación antes de tiempo. Durante varias noches observé su respiración, el momento exacto en que se sumía en un sueño profundo. Aprendí a esperar pacientemente, con los oídos alerta y el corazón contenido. Una de esas madrugadas, con el pulso temblando, tomé su móvil con cuidado y lo encendí. Apenas volvió a tener señal, empezaron a llegar mensajes. Y entonces, lo que siempre sospeché, se confirmó en pantalla. El móvil vibró suavemente en mis manos y, al desbloquearlo con su huella mientras dormía, lo primero que apareció fue una notificación de WhatsApp. Buenas noches, amor. Te echo de menos. Venía de Laura. Mi pecho se comprimió de inmediato, pero seguí navegando por las conversaciones con el corazón latiendo desbocado. Todo estaba ahí, a la vista, como si él nunca pensara que yo podría descubrirlo. Cada palabra era una traición más que sumaba al silencio que me había tragado durante meses. Los mensajes seguían llegando uno tras otro, como si el universo quisiera asegurarme de que no quedaran dudas. Esta semana ha sido eterna sin ti, he comprado lo que te gusta para cenar, duerme pronto, mi vida. No eran frases de un desliz ocasional, sino de una relación larga, sólida, alimentada día tras día. Leía cada mensaje como quien revisa los restos de un naufragio. Y lo peor era que todo me sonaba familiar, porque yo también recibí esas palabras, hace años. La intimidad entre ellos era evidente, construida con tiempo, rutina y afecto. Hablaban de series que veían juntos, de lugares a los que querían volver, incluso de pequeños gestos del día a día. No era una aventura fugaz, era una segunda vida completa. En un punto, le escribió, no sabes lo difícil que es fingir con Elena. Sentí un puñal helado en el estómago. Él no solo me mentía, se quejaba de tener que mantenerme engañada. Fotografié todo con el móvil en silencio, pantallazos de las conversaciones, fechas, nombres, emojis, detalles. Lo guardé todo en mi carpeta secreta, sin omitir nada. Luego apagué el móvil y lo dejé exactamente como estaba, al borde de la mesita. Volví a acostarme, conteniendo el llanto, y lo miré dormir como si fuera un extraño. Tenía al enemigo en mi cama, y esa noche fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Al día siguiente, con la cara hinchada por no dormir, busqué discretamente un abogado especializado en derecho de familia. Pedí cita para ese mismo viernes y me presenté con todos los documentos recopilados. Él me escuchó en silencio mientras hojeaba cada prueba con mirada seria y profesional. No me miró con lástima, sino con respeto. Me dijo, lo estás haciendo bien. Vas a salir de esto más fuerte de lo que crees. Revisamos mis derechos punto por punto, desde la vivienda hasta los posibles acuerdos de separación. Me explicó con paciencia cada paso legal, qué podía pedir, qué debía evitar, cómo manejar la situación sin perder la cabeza. Sentí un hilo de esperanza al saber que la ley estaba de mi lado si actuaba con inteligencia. No se trataba solo de divorciarme, sino de hacerlo sin que él pudiera voltearlo todo contra mí. Y para eso, cada prueba era oro. El abogado me aconsejó seguir con mi vida como hasta ahora, sin mostrar cambios bruscos, para no despertar sospechas. No hagas movimientos sin respaldo legal, insistió. Así que volví a casa, preparé la cena como siempre y lo saludé con un beso en la mejilla. Él me habló de su día, como si no supiera que yo ya conocía la verdad. Me estaba convirtiendo en una actriz, y cada escena en casa era una función más en esa obra cruel. A partir de entonces, mi silencio se volvió mi mejor herramienta. Observaba todo,
cómo hablaba, qué decía, los gestos mínimos. Era como vivir con un desconocido y al mismo tiempo conocerlo más que nunca. Me volví detallista, meticulosa, paciente. El dolor seguía ahí, pero la estrategia pesaba más. Porque no era solo una traición, era una guerra fría, y yo pensaba ganarla sin perder mi dignidad. Noté que cada vez que regresaba a casa traía bolsas del supermercado con productos que nunca habíamos comprado. Marcas desconocidas, sabores que ni siquiera le gustaban cuando estábamos juntos. Algo en esas bolsas me decía que había una segunda cocina, otra mesa puesta en otro lugar. Y mientras él pensaba que yo no lo notaba, yo sumaba cada detalle como si fuesen piezas de un puzzle macabro que ya casi estaba completo. Una mañana, mientras hacía la colada, descubrí 2 desodorantes exactamente iguales, pero de marcas distintas, escondidos en bolsillos distintos de 2 chaquetas suyas. Era absurdo, nadie necesita duplicar un desodorante salvo que tenga 2 baños en 2 casas diferentes. Me quedé mirándolo sobre la mesa como si fueran pruebas de un crimen. A veces, la verdad no llega con palabras, sino en pequeños objetos que delatan la mentira sin necesidad de explicación. Otro día, mientras vaciaba sus bolsillos antes de meter la ropa en la lavadora, encontré un ticket arrugado de una cafetería en Argüelles. La fecha coincidía con una de esas tardes en que había dicho estar reunido todo el día en la oficina. El detalle era mínimo, pero demoledor. Ya no era solo lo que decía, sino lo que dejaba sin explicar. Ese barrio, ese ticket, esas mentiras, todo formaba una red coherente y sucia. Cada vez que encontraba uno de esos indicios, mi interior se partía un poco más, pero también se fortalecía. Ya no buscaba confirmar la infidelidad, eso ya lo sabía, sino construir un relato completo que me permitiera cerrar este capítulo con dignidad y justicia. Todos esos detalles que él pasaba por alto se convirtieron en mis mejores testigos. La verdad no necesitaba dramatismo, solo constancia. Y yo la tenía. Un viernes por la mañana, tras comprobar que Marcos tenía una reunión importante, según su agenda ficticia, decidí ir personalmente al edificio donde vivía Laura. Ya no quería mirar desde lejos. Tomé un tren con las manos heladas y el estómago cerrado. Al llegar, esperé unos minutos frente al portal, repasando cada posibilidad. No sabía qué me iba a encontrar, pero sí sabía que tenía derecho a saber. Crucé la calle con paso firme y toqué el portero sin pensarlo demasiado. Un zumbido sordo resonó dentro del edificio, pero nadie respondió al instante. El silencio me pareció eterno, hasta que escuché unos pasos rápidos acercándose. Apreté los puños para no temblar. Estaba en la puerta de una vida que nunca me perteneció. Y ya no había marcha atrás. De pronto, una niña de unos 5 años abrió la puerta, mirándome con curiosidad desde abajo. Tenía el pelo oscuro, rizado, los ojos grandes y una sonrisa inocente. «¿Buscas a mi mamá?», me dijo con naturalidad, como si yo fuera una visita habitual. Me quedé sin palabras. Aquella niña conocía ese lugar como su hogar, y su madre era la otra mujer en la vida de Marcos. Le pregunté con suavidad si podía llamar a su mamá, y ella, sin dudar, se dio la vuelta gritando: «Mamá, hay una señora en la puerta». Escuché pasos apresurados, una voz femenina murmurando algo, y luego vi aparecer a Laura en el pasillo. Cuando me vio, se detuvo en seco. Su expresión cambió al instante, de sorpresa a incomodidad, como si hubiera estado esperando este momento, y temiéndolo. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Ella no preguntó quién era yo, lo supo en cuanto nuestros ojos se cruzaron. Su hija se agarró a su pierna, y Laura la acarició como un gesto automático de protección. Yo no fui allí a gritar ni a llorar. Solo necesitaba escuchar la verdad de su boca. Y se lo pedí con la voz firme: «Solo quiero saber qué te ha dicho él». Laura me invitó a entrar en silencio, como quien acepta que la verdad ya no puede esconderse. Nos sentamos en la sala, mientras la niña se fue a su cuarto. Ella respiró hondo y empezó a hablar, sin rodeos ni adornos. Me dijo que no sabía que Marcos estaba casado,
que él siempre le había dicho que estaba divorciado, solo, pendiente de firmar los papeles. Sentí rabia, pero también una inesperada compasión por ella. Me contó que él pasaba allí varias noches a la semana, que ayudaba con los gastos y que incluso tenía ropa y objetos personales en su armario. Me habló de viajes, cenas, rutinas compartidas. Todo lo que para mí era ausencia, para ella era presencia. Lo describía como un hombre cariñoso, comprometido, una versión que yo ya no conocía. La doble vida de Marcos era más profunda de lo que imaginé. Finalmente, Laura me mostró conversaciones guardadas en su móvil donde él le prometía que el divorcio estaba a punto de resolverse, que todo era por cuestiones legales, y que muy pronto estarían libres para vivirlo todo. Yo leía esos mensajes como quien revisa su propia autopsia emocional. Cada línea era una prueba más de que no solo me había engañado a mí, había construido una mentira tan perfecta, que atrapó también a ella. Me levanté del sofá, aún temblando por dentro, pero con la voz firme. Le dije a Laura que no tenía intención de discutir ni buscar culpables entre nosotras. Solo necesitaba la verdad, y ella ya me la había dado. Su mirada, cargada de decepción, reflejaba la misma herida que yo llevaba abierta en el pecho. Por un instante, compartimos el mismo dolor, provocado por el mismo hombre que nos mintió a las dos. Antes de marcharme, le pregunté directamente si en algún momento había sospechado que él aún vivía con alguien. Me dijo que no, que él era muy hábil con las excusas y siempre encontraba la manera de justificar cualquier ausencia o demora. Le creía porque yo también lo había hecho durante años. Cuando la mentira está bien construida, hasta la intuición puede confundirse. Ambas fuimos víctimas de la misma farsa. Me acompañó hasta la puerta y, antes de abrirla, me dijo con voz quebrada que no volvería a dejar que él cruzara ese umbral. No por mí, sino por su hija. Había descubierto que no era solo una amante engañada, sino la tercera parte de una mentira con consecuencias reales. Agradecí su honestidad con una mirada larga y sin palabras. En ese instante supe que, al menos, ya no tenía que luchar contra una mujer, sino contra un hombre que había jugado con dos vidas. Salí de allí con una mezcla de tristeza, alivio y determinación. Caminé sin rumbo durante un buen rato, repasando cada palabra, cada gesto, cada confirmación. Me sentía vacía, pero también más libre. Ya no era una sospecha, ni una intuición, era una verdad que había escuchado con mis propios oídos. Y con eso, por fin, tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, la mesa del salón estaba cubierta con cada prueba que había reunido, fotos impresas, capturas de pantalla, fechas, direcciones, y un pequeño informe cronológico. Lo esperé sentada en silencio, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Al entrar, se detuvo al ver todo aquello desplegado. Su cara perdió el color, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo palabras. Intentó hablar, pero no consiguió hilar ni una frase completa. Cogía papeles, los soltaba, volvía a mirarme, tartamudeaba excusas inútiles. Decía que todo era más complicado de lo que parecía, que me lo iba a explicar. Yo no dije nada, solo lo observaba desmontarse, viéndole por fin sin la máscara. No era un hombre fuerte ni inteligente, era un cobarde atrapado por su propia mentira. En medio de su balbuceo, dijo que no quería hacerme daño, que todo lo hizo por miedo a perderme. Esas palabras, vacías y tardías, solo hicieron que el silencio a mi alrededor se volviera más espeso. ¿Cómo se puede proteger a alguien mintiéndole durante años? Ya no sentía amor ni odio, solo un profundo cansancio. Su teatro había terminado, y el telón caía con estruendo. Le respondí con calma que el daño ya estaba hecho, mucho antes de que yo encontrara las pruebas. Lo que dolía no era solo la traición, sino el tiempo robado, la paz quebrada, la dignidad pisoteada. Él bajó la mirada, sabiendo que ya no tenía cómo defenderse. En esa casa ya no quedaba espacio para explicaciones. Solo quedaba tomar decisiones. Le informé que había iniciado el proceso de divorcio y que mi abogado le contactaría en los próximos días. Marcos intentó protestar,
pedir tiempo, decir que aún podíamos hablar las cosas, pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Cada súplica llegaba tarde, hueca, ineficaz. Se dio cuenta de que algo esencial se había roto. Y esta vez, no tenía forma de arreglarlo. Una semana después, por recomendación del abogado, Marcos abandonó la casa. Recogió sus cosas en silencio, sin atreverse a mirarme a los ojos. El eco de sus pasos por el pasillo fue lo último que escuché antes de cerrar la puerta. No lloré. Solo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, ese espacio volvió a ser mío. Y el silencio ya no dolía, sanaba. Cuando Marcos salió definitivamente por la puerta, sentí que algo pesado se desprendía de mi espalda. No era solo el final de un matrimonio, era el cierre de una mentira que había envenenado cada rincón de mi vida. Aunque dolía, también había una extraña sensación de alivio. El espacio se sentía más limpio, más silencioso, más mío. Y por primera vez, el futuro no me daba miedo, me daba curiosidad. Poco después supe que Laura también había terminado con él. Según me contó por mensaje, no pudo perdonarle haberle ocultado algo tan grave. Había dejado de responderle, y le pidió que no volviera a buscarla. Me sorprendió, pero también lo entendí, ninguna mujer merece vivir en la sombra de otra. Él había perdido a las dos, por quererlo todo sin ser honesto con nada. Semanas después, me llegó un correo anónimo desde la empresa donde trabajaba Marcos. Decía que Recursos Humanos estaba investigando su uso indebido de recursos internos para fines personales. Al parecer, había pagado viajes, cenas y regalos con fondos de la empresa. Y cuando la verdad salió a la luz, lo despidieron sin contemplaciones. Su caída fue tan rápida como su mentira había sido larga. Mientras él se hundía en sus propias consecuencias, yo empecé a reconstruirme. Retomé viejas actividades que había abandonado por complacerle, volví a pintar, a correr por las mañanas, a leer en silencio. Sin darme cuenta, recuperé partes de mí que él había apagado poco a poco. No fue fácil, pero cada pequeño avance era una victoria íntima. Estaba volviendo a ser yo, pero mejor. Encontré un nuevo trabajo en una pequeña editorial, con compañeros amables y un ambiente en el que nadie fingía ser lo que no era. Me sentía valorada, escuchada, libre de caminar sin miedo a que alguien me midiera con mentiras. Redescubrí lo que era trabajar sin cargar con una doble vida ajena. Y cada día, al salir de allí, llevaba una paz que durante años no supe que me faltaba. Dormir dejó de ser una batalla. Ya no tenía que esperar a que alguien se durmiera para respirar, ni revisar móviles ajenos en la oscuridad. Me dormía sin angustia, despertaba sin sobresaltos. Mi cama, antes testigo de silencios y sospechas, volvió a ser un refugio. Y eso, tan simple y cotidiano, era un regalo que no pensaba volver a perder. Aprendí a estar sola, y en esa soledad encontré una compañía nueva, la mía. Empecé a disfrutar de los pequeños rituales diarios, hacer café sin prisa, caminar sin destino, comer lo que me apetecía sin pensar en nadie más. Descubrí que no necesitaba pareja para sentirme completa. Estaba entera, incluso con las cicatrices. Y eso me hacía más fuerte que nunca. Empecé terapia, no para olvidar lo que había pasado, sino para entender por qué lo permití tanto tiempo. Me enfrenté a mis miedos, a mis vacíos, a mi silencio. Y poco a poco, dejé de culparme. No fue mi ceguera, fue su engaño. Y aunque el dolor fue real, también lo fue mi capacidad de levantarme después de todo. Hoy miro atrás sin rencor, pero con una lección clara: el amor no debería doler, ni esconderse, ni romperte. Aprendí que la fidelidad no es un favor, es una base mínima. Y que la intuición, cuando grita, merece ser escuchada. El tiempo que perdí, me lo devuelvo cada día con decisiones valientes. Porque no se trata de olvidar, se trata de seguir adelante con dignidad. Y ahora lo sé con certeza, no perdí a un marido, me liberé de una mentira. Él se fue con su caos, y yo me quedé con mi verdad.
Ya no soy la mujer que esperaba en silencio, sino la que actúa con firmeza. El amor volverá, quizá, pero esta vez sabré distinguir entre promesas vacías y hechos reales. Porque cuando una mujer vuelve a elegirse, no hay traición que pueda con ella. A veces me despierto en mitad de la noche y por un segundo creo escuchar el sonido de sus llaves, su voz en el pasillo, su presencia acercándose. Pero enseguida recuerdo que ya no está, y que ese silencio no es ausencia, es libertad. Me doy la vuelta, me arropo y vuelvo a dormir, agradecida por no tener que fingir más. Porque la tranquilidad, aunque silenciosa, es infinitamente más poderosa que cualquier mentira dicha en voz alta. He aprendido que no hace falta cerrar una historia con una nueva pareja, ni llenar los vacíos con otros cuerpos. Hay heridas que solo se curan con tiempo, con honestidad hacia una misma, con días tranquilos y noches sin sobresaltos. Marcos fue una tormenta, pero no la última. Ahora sé cómo protegerme si alguna vuelve. Porque ya no soy la mujer que suplica, sino la que pone límites. A veces me cruzo con mujeres que están viviendo lo que yo viví, esa sospecha callada, esa sonrisa que esconde miedo, esa intuición que arde en el pecho. Y si alguna vez tengo oportunidad, les digo lo mismo que me repetí a mí misma durante meses: no estás loca, estás viendo claro. La intuición no miente. Solo hay que tener el valor de seguirla hasta el final. Volví a Móstoles con una maleta emocional llena de cicatrices, pero también con las manos libres. Reorganicé mi casa, doné cosas, limpié rincones. El proceso fue terapéutico: sacar lo viejo, hacer espacio para lo nuevo. En ese orden externo, también fui encontrando orden dentro de mí. Cada cosa en su sitio, cada emoción en su lugar. Por fin, todo empezaba a tener sentido. Elena Martín, la que aguantó, la que sospechó en silencio, ya no existe. En su lugar, hay una mujer que se eligió a sí misma, que decidió no vivir en la sombra de nadie. Me costó lágrimas, noches sin dormir y verdades que quemaban. Pero lo logré. Me levanté sin venganzas, sin gritos, sin dramas. Solo con la verdad como escudo y el respeto propio como espada. El perdón no llegó de golpe. No hubo un momento de iluminación, ni una escena de redención. Fue más bien una decisión que repetí cada día: no cargar con lo que él hizo, no dejar que su traición definiera el resto de mi vida. El perdón no era para él, era para mí. Para liberarme del peso. Y al soltarlo, me sentí más ligera que nunca. Recuperé amistades que había dejado morir por su culpa. Volví a reír con amigas, a hablar de mí sin justificar cada palabra. Me di cuenta de cuánto había perdido por mantener una fachada perfecta. Y esa conciencia dolió, pero también me impulsó a vivir con más verdad, con menos miedo, con más amor propio. Ya no me interesa fingir. Me interesa sentir. No tengo prisa por enamorarme otra vez. Si llega, será porque alguien me mira con verdad, no con disfraces. Pero mientras tanto, me tengo a mí. Y eso es más que suficiente. Porque descubrí que el amor más difícil y más duradero es el que construimos hacia adentro. Amar quien soy, incluso con todo lo que viví. Porque sobreviví a algo que intentó romperme, y no pudo. Nunca imaginé que la traición me daría una segunda oportunidad. No fue una bendición disfrazada, fue una herida que me obligó a mirarme de frente. Y en ese espejo vi a una mujer que merecía más, que podía más. Me dolió, sí. Pero también me reveló. No hay revelación sin dolor. Y el mío, finalmente, me liberó. Ahora camino con la cabeza alta, sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. No soy una víctima, soy una mujer que atravesó un incendio y salió caminando. No necesito contar mi historia para que me crean, pero si alguien me pregunta, la cuento con orgullo. Porque esta no es una historia de infidelidad. Es una historia de renacimiento. Y yo, renací. Volver a mí no fue un proceso lineal. Hubo días en los que dudé, en los que me pregunté si hice bien, si podría haber salvado algo.
Pero la verdad siempre regresaba como una marea firme. Yo no rompí nada, solo dejé de sostener lo insostenible. Y eso no es fracasar, es sobrevivir. Porque a veces amar también significa saber irse a tiempo. Entendí que no era responsable de las elecciones de otro, solo de cómo reacciono ante ellas. No soy la mujer engañada, soy la mujer que descubrió la verdad y decidió no quedarse ahí. La que no gritó, pero actuó. La que no vengó, pero se protegió. Porque la dignidad no se defiende con escándalo, sino con coherencia. Y yo elegí ser coherente conmigo. Mi historia no es de tristeza, es de transformación. Lo que parecía un final fue el inicio de mi vida más honesta, más real. He dejado atrás el papel de esposa perfecta para convertirme en algo mucho más valioso, una mujer en paz. Y esa paz no tiene precio. No se compra ni se mendiga. Se conquista. Y yo la conquisté paso a paso, sin atajos, sin máscaras. A veces, mientras camino por las calles de Móstoles, siento el viento en la cara y sonrío sin razón. Porque estoy viva, presente, despierta. Porque ya no necesito que nadie me valide ni me salve. Me salvé sola, con coraje, con silencio y con verdad. Y ese es mi mayor logro. La herida cicatrizó, pero dejó una marca que me recuerda de lo que soy capaz. Y si alguna vez vuelvo a amar, no será desde la necesidad, sino desde la libertad. Porque no necesito a alguien que me complete. Necesito a alguien que me respete, que me vea. Pero mientras llega, si es que llega, me tengo a mí. Y eso ya no es poco. Eso, después de todo lo que viví, es todo. Porque Elena Martín no fue destruida, fue reconstruida. Y esta vez, con cimientos indestructibles.